Listo, buenos días a todos y todas. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Diego Escobar Mejía. Hago parte del equipo de investigación y desarrollo de tecnologías geocientíficas y hoy en esta serie de exposiciones que estamos teniendo al interior del Servicio Geológico, queremos compartir con todos ustedes, con todas ustedes, los avances que hemos tenido en nuestro proyecto de red de estaciones de monitoreo automática y estaciones de monitoreo automática, que llamamos de cariño el proyecto REMA. Yo soy ingeniero mecatrónico, tengo una maestría en medio ambiente y desarrollo y ya llevamos con el equipo básicamente unos 3 años trabajando al interior del servicio con el proyecto REMA y desde antes el desarrollo de las estaciones de monitoreo automáticas, como lo veremos más adelante, incluso como proyecto de la maestría que cursé en la Universidad Nacional. Tal vez lo más importante y para empezar es la explicación de qué es la EMA y qué es la REMA. Como les decía, la EMA son unas estaciones de monitoreo automática. Básicamente son unos registradores de datos, unos data logger de código abierto, adaptables, flexibles y de bajo costo. Estas son diseñadas bajo los principios del software y del hardware libre y entre ellas, entre otros, busca fortalecer la gobernanza de las comunidades y de las instituciones sobre los territorios y fortalecer la justicia social y ambiental. La REMA vendría siendo la red que integra estas diferentes estaciones de monitoreo automáticas. Ha sido construido gracias, si se quiere, a desarrollos propios de la cuarta revolución industrial, como lo son, por ejemplo, el Internet de las cosas. Básicamente, al estar al interior de la REMA, permite el desarrollo y el reporte y la visualización de datos en tiempo real, desde que el sitio donde instalemos nuestra instrumentación tenga la infraestructura y la conectividad disponible para este objetivo. Estas herramientas y estos desarrollos tecnológicos que nosotros hacemos no son un simple aparatico. Nosotros lo enmarcamos en el concepto de los sistemas tecnológicos sociales, que es una tecnología, un instrumento, pero puesta en un territorio, puesta en un contexto social, puesta en un contexto político en el buen sentido de la palabra. Y ahí es donde nosotros creemos que la ciencia y la tecnología tiene que tomar una posición y tomar un partido por la defensa de la vida, por la defensa de los territorios, por la construcción de la justicia social y ambiental, y por supuesto todo esto lo enmarcamos en una política que viene, si se quiere, desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde las apuestas que nosotros traemos, que es utilizar la ciencia y la tecnología para la vida. Tiene un papel súper importante en el fortalecimiento de la presencia de la institución del Servicio Geológico en los territorios y en permitir proyectos de vida, sobre todo en las comunidades más jóvenes, relacionadas a la ciencia y la tecnología. Yo creo que muchos de nosotras sabemos que uno de los grandes problemas que tiene hoy el campo, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que la gente se va del campo, no solo por situaciones de violencia, desplazamiento forzado que suceden y sobre todo en nuestro país, sino también porque la gente en un mundo globalizado quiere proyectos de vida relacionados a la tecnología. Y históricamente en nuestro país el campo ha sido excluido de las oportunidades económicas, políticas, pero también de las tecnológicas. Y los jóvenes y las jóvenes sobre todo, que hoy quisieran poder tener un proyecto de vida relacionado a la tecnología, alrededor del Internet, alrededor de los dispositivos y todo este tipo de cosas, sí que quieren hoy poder tener la oportunidad de desarrollar estos instrumentos en sus proyectos de vida. Es por eso que al nosotros implementar las estaciones de monitoreo automáticas y las redes de estaciones de monitoreo automáticas en territorios, no solo dejándolas instaladas allá, sino trabajando con la gente y tratando de hacer proyectos que incentiven o para que ellos aprendan principios de electrónica, principios de programación de computadores, nos permite que ellos vean que pueden desarrollar proyectos de vida tecnológicos relacionados a su territorio y que si el día de mañana se van a estudiar a otra parte, tienen la proyección, por ejemplo, de volver a su territorio para seguir trabajando a partir de esto. Eso lo hacemos para el monitoreo ambiental comunitario, pero permite, por ejemplo, también que el día de mañana utilicen esos mismos conocimientos para implementar, qué sé yo, sistemas de riego automatizados, por goteo,
una huerta, un saladero para sus vacas, y así muchos proyectos. Lo que nosotros hacemos con nuestras estaciones de monitoreo automáticas es abrir una ventana para que la gente pueda construir estos proyectos de vida. Ahora, esto no viene de la nada, esto tiene unos antecedentes que es muy importante recordar, entre otras porque le dan un sentido a nuestro proyecto, pero también porque al ser esto un proyecto de software libre, de código abierto, con licencias Creative Commons, implica que reconozcamos el trabajo que hay detrás de lo que nosotros hemos realizado. La EMA y la EMA sobre todo que nosotros tenemos en el servicio geológico es la EMA 3. ¿Listo? Que es el proyecto que estamos desarrollando desde hace más o menos 3 años acá en el servicio geológico. Pero la EMA tiene un origen. Como les contaba ahorita, la EMA 1 surge como mi tesis de maestría en la Universidad Nacional, trabajando con acueductos comunitarios de la ruralidad de Ciudad Bolívar. Esto de la mano de una ONG que se llama la Corporación ENDA Latinoamérica, que trabaja con centenares de acueductos comunitarios en Colombia. La forma en la que nosotros hacíamos que esto no fuera simplemente un simple desarrollo tecnológico, sino un instrumento enmarcado en un sistema tecnológico social, es involucrar a la comunidad en la mayor cantidad de procesos y fases del desarrollo de este instrumento. ¿Qué iniciamos con ellos, por ejemplo? Escuchando sus necesidades, desde los acueductos comunitarios y ver nosotros cómo desde la mecatrónica, que era lo que yo había estudiado, podíamos aportarle a esa gente. Inicialmente, ¿qué nos dijeron? Nosotros tenemos unos tanques de agua, de pronto algunas de ustedes los conocerán, en los acueductos comunitarios, los tanques de almacenamiento, después del procesamiento que se hace en las plantas, en los cuales tenemos que poner una regla en la pared que nos marque el nivel, porque es una exigencia de la Secretaría de Salud. Y como esos tanques tienen cloro, todo material que ponían ahí se lo corroía. Reglas metálicas, reglas de plástico, se deterioraban. ¿Qué hicimos nosotros? Con el desarrollo de instrumentación de bajo costo, yo voy a acercarles a la cámara la primera tarjetita que nosotros hicimos con un simple Arduino Nano, algunos de ustedes lo conocerán. Instalamos un sensor ultrasonido de distancia y empezamos a medir cuál era el nivel del tanque de agua. Ahorita les comento cómo funciona ese sensor en particular. Con ello lograron una solución a su problemática y no solo eso, sino que lo escalamos un nivel más allá. Porque en el momento en el que ya no era una regla que uno tenía que visualizar, sino un sensor que reportaba ese dato, dijimos, hey, ¿por qué no avanzamos hacia una alerta? Porque el problema que ellos tenían no era solo cumplir la normativa de la Secretaría de Salud, sino que en los acueductos comunitarios suele pasar que la gente se queda sin agua de un momento a otro. ¿Por qué? Porque se taponó la boca toma de entrada, porque el verano hizo que lloviese muy poquita agua, porque se rompió un tubo en la red de distribución y se regó el agua por ahí. Y la gente no se daba cuenta que se quedaban sin agua hasta que ya abrían la llave del grifo y no les salía nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Este mismo sensor que adaptamos para medir en tiempo real el nivel de agua, lo conectamos a otro módulo que se llama el módulo SIM800L, que es básicamente un celular. Y podíamos enviar un mensaje de texto para que el fontanero se enterara de que el nivel de agua estaba más abajo, por ejemplo, de 1 metro. Ellos definían cuál era el margen de la alerta, y con eso, antes de que la gente se quedara sin agua, poder tomar decisiones. Llamar a la gente a decirle que consumiera más poquito, irse arriba a ver qué era lo que estaba pasando, y no quedarse X cantidad de tiempo sin agua. Así surgió el proyecto EMA, construyendo nosotros estos aparaticos, en ese momento no con ellos, no con la comunidad, pero sí instalándolos con la gente, escuchando sus necesidades y desarrollando el mantenimiento del instrumento a partir de los fontaneros y las fontaneras de los acueductos. Luego desarrollamos la EMA versión 2, que ya implica un avance no solo en los desarrollos tecnológicos, sino en la implementación del concepto de ciencia ciudadana, en el cual ya no solo queríamos llevar los instrumentos para dejarlos en el territorio, sino también intentar que la gente misma los construyera. Un poquito lo que les estaba hablando ahora de la importancia de los sistemas tecnológicos sociales y fortalecer el arraigo. Es así que con la Corporación Terrae, otra ONG, desarrollamos nuestras estaciones de monitoreo automáticas mucho más robustas, que nos permitieron en talleres de monitoreo comunitario dar unas clases de principios de electrónica,
principios de programación de computadores durante unos 6, 7 días, sobre todo con jóvenes del territorio. Monitoreamos con estos instrumentos temas de calidad y cantidad de agua, monitoreando conductividad eléctrica, monitoreando nivel en cuerpos de agua, por ejemplo en Caquetá, porque era una comunidad que estaba en el marco de un conflicto socioambiental con una empresa petrolera que quería entrar a extraer hidrocarburos de allá y ellos se estaban oponiendo a eso. A la empresa petrolera le dieron la licencia ambiental y el reto de la comunidad fue listo, vamos a construir nuestra línea base ambiental para que el día de mañana, si existe algún deterioro ecosistémico, podamos mostrar unos datos que digan, hey, vean que así está nuestro territorio, busquemos qué fue lo que sucedió, cuáles son las responsabilidades. También avanzamos en la EMA 2, monitoreando temas de calidad de aire y calidad de agua. En La Guajira, con comunidades guayú, dando talleres con ellos de principios de electrónica y de programación de computadores. Todo esto, por supuesto, conservando una base técnica que busca la consolidación del hardware libre como base para la soberanía y la independencia tecnológica de nuestro país y de las comunidades. Así llegamos entonces a la EMA 3. La EMA 3 son los desarrollos que hemos hecho acá al interior del Servicio Geológico Colombiano, que trajeron gracias a la posibilidad de la construcción de un equipo mucho más especializado, la transición a unas nuevas tecnologías, incluso más acordes a la cuarta revolución industrial. Si bien en nuestras EMAs anteriores teníamos la posibilidad de utilizar la red celular para enviar datos y enviar alertas, gracias a que dejamos de utilizar Arduino y empezamos a utilizar otro microprocesador que se llama ESP32, les dejo acá para que pillen. Es un ejemplo de lo que aprenden en el territorio cuando se le dañan los aparaticos. Gracias a que dejamos de utilizar Arduino, empezamos a utilizar ESP32, vimos las posibilidades de enviar los datos a través de conexión Wi-Fi. No sé si todos y todas las personas que están escuchando esta conferencia estén muy familiarizados con los microcontroladores, con los sistemas embebidos, pero esto básicamente, y lo que nosotros hacemos, es programar pequeños computadores para darle instrucciones y enseñarles qué es lo que tienen que hacer. Sobre todo estos data logger, como los llamamos, nuestra EMA, es un instrumento que puede, uno, recibir datos de diferentes tipos de sensores. Ya les he hablado de algunos, temas de calidad de agua, temas de calidad de aire, conductividad eléctrica, material particulado 2.510, turbidez, estamos trabajando en desarrollar esos sensores, nivel de agua, casi que cualquier sensor que ustedes se puedan imaginar, nosotros entramos a trabajar y a desarrollarlo. Y lo articulamos a nuestro data logger, a nuestro registrador de datos de código abierto de software libre. ¿Qué hacemos con esos datos? Uno, los guardamos en una memoria, para que el día de mañana podamos extraerlos y analizarlos. Podemos configurar la frecuencia de muestreo, si queremos que monitoree cada segundo, cada 10 segundos, cada hora, cada 2 horas, cada vez que ocurra un fenómeno, no necesariamente relacionado con el tiempo, sino al fenómeno que nosotros queremos monitorear. Podemos transmitir esos datos. Si en el sitio hay, por ejemplo, señal Wi-Fi, nos podemos conectar al Wi-Fi de la red de la escuela, de la casa, un Starlink, por ejemplo, instalamos un Starlink, nos podemos pegar a ese Wi-Fi. O en últimas, nuestra EMA, a su interior, tiene la posibilidad de conectarle una SIM card. Una SIM card para que si en el sitio hay red celular, nosotros podamos enviar los datos a través de Internet 4G que estamos compilando. Por último, es un sistema modular, que nosotros queremos que sea fácilmente replicable y adaptable, siguiendo precisamente los principios del software y del hardware libre. La imagen que ustedes ven ahí es la última versión de nuestra EMA. Acá también la trajimos, hemos hecho pues unos desarrollos tecnológicos que implican una optimización del consumo energético, una reducción del tamaño que ocupamos para el desarrollo de nuestras estaciones. Ahí ya les puedo mostrar. Y pueden ver la evolución de cómo es pasado de tarjetas de este tipo a esto, que por supuesto implican grandes transformaciones en múltiples sentidos. Esto tenemos que tenerlo todos y todas muy claro, no es un proyecto aislado del Servicio Geológico de unas personas. Este tipo de iniciativas se enmarcan en el cumplimiento, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo
que tenemos desde hace 3 años, Colombia Potencia Mundial de la Vida, en múltiples elementos, desde la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio que los llamábamos antes, hasta la construcción y el fortalecimiento de la soberanía tecnológica y la construcción de una sociedad del conocimiento. ¿Qué buscamos nosotros con estos datos y con esta instrumentación? Poder aportar al ordenamiento del territorio alrededor del agua y alrededor de la vida. ¿Por qué? Porque al construir y al tener más datos, más información, no solo gestionada por las instituciones oficiales, sino también gestionada por la gente, por supuesto que se pueden tomar más y mejores decisiones alrededor del devenir de nuestros territorios. Entonces, la EMA, el proyecto EMA y la REMA materializan el plan de democratizar el conocimiento geocientífico y sobre todo, pues en nuestro caso, financiado con recursos públicos como una institución que tenemos como el Servicio Geológico Colombiano. Desde que empezamos a trabajar en el proyecto EMA, nosotros hemos desarrollado 2 grandes líneas de trabajo. La primera, si se quiere, es una línea de trabajo comunitaria y fue la primera que nosotros empezamos a trabajar. ¿Qué tenía esto? Un enfoque pedagógico, como se los he mencionado. La idea es enseñar a las comunidades a ensamblar y a programar en la medida de lo posible los equipos que nosotros construimos. Deben ser equipos modulares, equipos didácticos, equipos reparables, porque a lo que a nosotros nos interesa no es generar dependencias en las comunidades, sino al revés, generar capacidades instaladas en los territorios. Estos son proyectos que hemos venido planificando, que nos han implicado como grupo conocer no solo temas técnicos, si se quiere, de electrónica, de programación de computadores, sino también incursionar desde la experiencia y desde la preparación en todo el diseño de pedagogías y metodologías adecuadas para enseñar principios de programación de electrónica y de computación a comunidades que no los conocen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una cosa es ir a un colegio acá en Bogotá público, en Venecia o en Ciudad Bolívar en la ruralidad, otra cosa es una comunidad indígena guajira, otra cosa son los fontaneros en La Calera. Cada comunidad tiene su particularidad y para todos ellos tenemos que construir planes y proyectos, si se quiere, pedagógicos para ver cómo precisamente enseñamos estos principios de programación de computadores y electrónica. Pero también tenemos una segunda línea, que no es que vayan en paralelo, todo el tiempo se están entrecruzando, que es el desarrollo de instrumentación, si se quiere, profesional. ¿Para qué? Para los proyectos misionales propios del servicio geológico, que siempre involucran comunidades, siempre. Ustedes que llevan también años trabajando acá, saben que cualquier trabajo que nosotros hacemos en campo sí o sí involucra a las comunidades de diferentes formas. No necesariamente en proyectos de monitoreo comunitario o de proyecto participativo ciudadano, pero sí que la gente se involucra en lo que nosotros hacemos. Y cada vez que instalamos un equipo de estos en algún lugar, así sea en un proyecto propio del Servicio Geológico Colombiano, hablamos con la comunidad, le mostramos cuáles son los desarrollos que nosotros tenemos, les invitamos a que ellos mismos y ellas mismas puedan integrarse a este tipo de conocimiento. Y acá ya hemos tenido experiencias, tal vez no en los proyectos que hemos hecho acá, pero ya en el desarrollo del proyecto EMA en su totalidad, como se los he presentado, de jóvenes, muchachos, muchachas, que hoy en día ya están estudiando tecnología en computación y en electrónica, porque esta vainita que nosotros les enseñamos, por ejemplo, a esos muchachos que se ven en la pantalla, en un territorio rural, les abrió una ventanita, les abrió una puerta y dijeron, oiga, eso está bacano, yo puedo hacerlo. Toda esta tecnología no se hace simplemente allá en Silicon Valley y en los grandes campus, sino que nosotros acá en Colombia también estamos investigando y desarrollando tecnología de punta para implementarla en los territorios y con eso fortalecer a las comunidades. Esta imagen que ustedes ven a la derecha es la última versión que nosotros subimos de nuestra EMA diseñada por nosotros, que tiene ya no necesariamente una modularidad que permita ensamblar y desensamblar los instrumentos, como lo podemos ver acá en una de las EMAs que nosotros trabajamos, sino ya todo con procesos de soldadura pues mucho más tecnológicos que hacen que el ruido, la calidad del dato sea mucho mejor. Nos sirven mucho para la línea profesional, pero para la línea comunitaria preferimos seguir utilizando esta instrumentación que incluso puede salir un poco más costosa, pero es completamente modular y mucho más didáctica para que las comunidades puedan aprender cómo funciona y luego hacer sus adaptaciones y sus
reparaciones. Y tal vez la gran pregunta es esto para qué sirve, ¿cierto? Y esto, igual que tenemos dos líneas de trabajo que se van entrecruzando, pues también tiene o cumple dos objetivos muy grandes que se van entrecruzando. En el tema de lo comunitario, buscamos, como les dije en algún momento, que estos sean unos instrumentos de gestión y de gobernabilidad ambiental de los territorios. Ojo, sin reemplazar o sin competir con la instrumentación profesional. Porque toda esta instrumentación y desarrollo de bajo costo, por supuesto, que tiene un campo de acción diferente a las grandes instrumentaciones profesionales que valen millones de pesos. Ahorita hablaremos un poco de los costos de nuestra EMA, pero están alrededor de los 500, 600 mil pesos según el sensor que nosotros querramos implementar. Pero entonces lo que buscan es ser una información complementaria. Todos nosotros y todas nosotras como científicos que somos investigadores. Creo que todos hemos jugado al Inspector Gadget, a James Bond con todos nuestros aparaticos, y cuando nosotros estudiamos un fenómeno ambiental, pues queremos saber es qué está ocurriendo, y no solo qué ocurre, sino de dónde viene. Con las comunidades sucede lo mismo, y ellas tienen un conocimiento no solo técnico-científico, sino también cultural de sus territorios. Que esta instrumentación de bajo costo entra a dialogar y a hablar con ese conocimiento. Porque ¿dónde vamos a instalar estos aparaticos, por ejemplo, en una comunidad? Pues a partir del conocimiento que quienes han habitado esos territorios tienen para saber dónde son los sitios que históricamente han sido más vulnerables a las sequías, vulnerables a los inviernos, vulnerables a la contaminación, a las transformaciones de calidad de agua por la actividad antrópico-natural que sucede alrededor. Y con eso nosotros podemos tener unos indicios muy poderosos de qué es lo que está sucediendo y afectando a las comunidades. Por ejemplo, y este es un caso concreto que ya hemos vivido, existe la situación, perdón, un poquito. Agüita. Existen comunidades que viven en territorios en permanentes conflictos por la actividad minera. Por los drenajes ácidos de mina que produce la actividad, pues yo no soy geólogo, alguito conozco esas cosas, ustedes seguramente lo conocen mucho más, pero la exposición de todos estos materiales mal llamados inertes a la intemperie hace que se produzca usualmente, por ejemplo, en sitios con minería de oro, oxidación de la pirita, se produce ácido sulfúrico, y eso hace que, que se disuelvan metales pesados y la conductividad eléctrica del agua aumente. Entonces, monitorear la conductividad eléctrica del agua puede ser un parámetro que nos indique que algo extraño está pasando. Hay unos límites permitidos por la OMS, por la normatividad colombiana de conductividad eléctrica. Esto se mide en microsiemens por centímetro. Más o menos, creo que 1000 es el límite de la normativa colombiana sobre la cual uno ya debería empezar a preocuparse. En entornos naturales uno encuentra conductividades de 50 microsiemens, 100, 200, 500. Sitios cercanos a salares o a la costa pueden estar en el orden de miles, 2000, 3000, 5000, 13000 sin ningún problema. Entonces, pues hay que conocer el contexto para poder interpretar el dato. Y una forma que tendría la comunidad para saber si algo malo está pasando con su agua es el monitoreo de la conductividad eléctrica. ¿Qué sucede? Para monitorear conductividad eléctrica usted tiene que o sacar pruebas de laboratorio que valen cientos de miles, millones de pesos en diferentes puntos, en diferentes momentos, o tiene que tener una instrumentación profesional. Hoy en día la verdad se consiguen hasta económicos. Hace unos años un conductímetro tipo lapicero similar a esto valía 1 millón, 1,5 millones. Hoy en día de verdad se pueden conseguir en China, en AliExpress, por 10, 20 dólares, pero no es suficiente con ir a monitorear el cuerpo de agua, porque puede que yo vaya a las 9 de la mañana y el agua esté perfecta, pero puede que a las 10 de la noche la minería ilegal, lo que sea, abra la mina y haga el descargue de los drenajes ácidos que han estado acumulando durante todo el día. Y eso afecta la calidad de agua, y si la comunidad o el Estado o el Servicio Geológico o la Secretaría de Salud, lo que sea, no midió en el momento adecuado, no va a detectar esa problemática que está sucediendo. ¿Dónde entramos nosotros con nuestra instrumentación de monitoreo automática de bajo costo? Pues tenemos un sensor de conductividad eléctrica que vale 70,000 pesos. Que lo sumamos a nuestro data logger, voy a adelantarme acá un poquito para mostrárselas.
precisamente el de conductividad eléctrica, que lo sumamos a nuestra EMA, que es la que tenemos ahí, así como esta tiene en este momento un sensor de distancia ultrasonido, pues en vez de eso le ponemos nuestro sensor de conductividad eléctrica. Y lo podemos dejar monitoreando 24/7. Esto tiene un par de paneles solares, tiene una batería. Si le quitamos los paneles solares, la batería, al nivel de optimización que hemos llegado ahora, puede durar semanas, si no tiene los paneles solares, y eso le da una autonomía perpetua, y puede estar monitoreando conductividad eléctrica cada 5 minutos, cada minuto si queremos. ¿Para qué? Para ver a qué hora del día, qué días de la semana, y empezar a investigar y detectar esos patrones, es que la conductividad eléctrica en ese cuerpo de agua se aumenta. O ver si definitivamente no está pasando nada y puede haber otros temas ambientales que no estén relacionados con la conductividad eléctrica. ¿Y qué hacemos con esto? Con esto una comunidad va a poder demandar una gran minera y demostrarle qué es lo que está sucediendo. Seguramente no es un aparato de 500.000 pesos. Pero con esto, enmarcado en el principio de precaución, enmarcado en la defensa del medio ambiente, sí que una autoridad puede tomar decisiones de no trasladarle la carga de la prueba a una comunidad que no tiene los conocimientos técnicos, seguramente no tiene el recurso presupuestal para mandar a hacer pruebas de laboratorio o contratar y conseguir grandes equipos, pero sí que tiene y puede obligar a las instituciones públicas, a la misma empresa, a los que sí tienen la capacidad de hacer unos estudios, porque lo que se nos presentan acá son indicios claros e indiscutibles de que algo está sucediendo. Entonces, esta instrumentación de bajo costo tiene sus límites y es muy importante, y esta charla tiene el objetivo de contarles lo que estamos haciendo, no solo para difundir, sino para que los diferentes grupos del servicio podamos trabajar con ellos y articular sus necesidades con las potencialidades que nosotros hacemos. Es que ustedes sepan que estos sensores de bajo costo tendrán sus límites. Podemos conectarles sensores de cualquier tipo de precio, millones si queremos, porque nuestro data logger está diseñado también para eso y es una de las posibilidades. Y ahí nos vamos para ver cuál es la implementación que podemos hacer acá nosotros en los proyectos propios de las diferentes direcciones técnicas del Servicio Geológico Colombiano. Ojo, esto se está intercruzando todo el tiempo. Nosotros también tenemos, por supuesto, como misión y amparados en el Plan Nacional de Desarrollo y muchas otras políticas, fortalecer la gobernanza en el territorio. De los proyectos que involucran a la comunidad como monitores comunitarios, por supuesto que no están alejados y se desarrollan en paralelo a nuestras investigaciones. Pero hay proyectos que no necesariamente involucran a la comunidad en este sentido, y es mucho de lo que hemos trabajado en los últimos años, con diferentes direcciones técnicas. ¿Por qué? Porque uno, ahí dice que es sensática, ahí es sensórica, porque uno, con nuestra instrumentación de bajo costo, podemos densificar toda la red de sensórica del Servicio Geológico Colombiano en los parámetros que nosotros queremos medir. Es ello, ahorita estamos desarrollando unos sismómetros de bajo costo. ¿Cuánto vale un sismómetro? 80, 100, o creo que el orden es decenas de millones de pesos, y nosotros podemos desarrollar unos humildes que tienen su funcionamiento por 900.000 pesos, 800.000 pesos. Van a ayudar a propiciar la investigación y obtener más datos que la gente de amenazas que trabaja esto sabrá, digamos, para qué les pueden servir. Dos, obtener datos de manera automática. Ahorita que les hablo del proyecto que tenemos con la dirección de laboratorios, van a ver cómo hemos implementado esto, por ejemplo, para el monitoreo de conductividad eléctrica. Y tercero, por supuesto, fortalecer la apropiación social del conocimiento. En este momento, ¿qué EMAs tenemos? Primero, tenemos una EMA para medir el nivel del agua, tanto por principios de medición de distancia ultrasónica. Podemos ver el sensor, es el que tenemos acá arriba, tiene un rango de 2 a 3 metros que funciona como el sonar de un murciélago o de un delfín. Él emite un sonido, ultrasonido, este rebota contra la pared, contra la lámina de agua, vuelve, y según el tiempo que se demoró en ir y volver esa onda, podemos calcular una distancia sabiendo la velocidad del sonido y aproximando la densidad del aire, porque sabemos que es un fluido, etcétera, etcétera. Nos da unas precisiones de milímetros, 0.5 centímetros, 5 milímetros más o menos, son las precisiones que nosotros logramos. ¿Para qué utilizamos este? Idealmente para medir nivel de agua en tanques de agua o en caños, drenajes o cuerpos de agua superficiales. Lo ponemos debajo de un puente, por ejemplo, y estamos midiendo y registrando todo el tiempo el nivel. ¿Cada cuánto? No lo definimos nosotros, lo definen ustedes. Si necesitan saber el dato cada 10 minutos, cada minuto, cada 30 segundos, una vez al día, es interés de ustedes.
Por supuesto, son sistemas que pueden implementarse para alertas tempranas y otro tipo de cosas que nosotros como Servicio Geológico no trabajamos, pero toda esta documentación queda abierta al servicio de la ciudadanía y de las diferentes instituciones para que lo tomen y a partir de ahí empiecen a avanzar. Y tenemos un nuevo desarrollo que ya es medir el nivel de agua, no por un sensor ultrasonido a distancia, sino con unos sensores de presión, que lo que hacemos es tener un sensor de presión en algún punto, digamos, sumergido en el agua, obviamente una distancia conocida, por ejemplo en un piezómetro, a 3 metros de profundidad. Y él, cada vez que el nivel de agua sube o baja, pues se detecta una diferencia en la presión que estaba monitoreando y eso nos indica un aumento o disminución de la columna de agua. Eso lo comparamos con otro sensor de presión que tenemos a nivel del suelo que monitorea los cambios en la presión atmosférica, porque también suceden, y creo que algunos lo hemos escuchado, antes de que haya lluvias, empiezan a haber cambios de la presión atmosférica, que si no ponderáramos, no nos permitirían tener una medida confiable de lo que estamos midiendo en nuestros piezómetros, y tenemos la posibilidad de medir columnas de agua de hasta 20 metros. Entonces, para el monitoreo de nivel de agua en piezómetros abiertos o cerrados, este instrumento y esta herramienta es súper importante y ya la tenemos implementada. Tenemos, como les hablé ahorita, una EMA para medir la conductividad eléctrica, que es uno de los parámetros claves de calidad de agua. Medimos conductividad eléctrica, medimos también temperatura, porque este parámetro tiene que ponderarse o calibrarse con la temperatura, pues porque en función de eso puede subir y bajar. Tenemos rangos desde 0 hasta 10.000 microsiemens, con unos errores en los niveles bajos, ahí no me quedó, perdón, pero en los niveles de agua potable entre 200 y 700 microsiemens, con niveles de error de menos del 10%. Pero voy a volver un poquito al tema del monitoreo comunitario frente a las limitaciones de esto. Cuando tenemos en agua potable o en agua en las ruralidades conductividades de 2.000, 3.000, 4.000, tal vez a la comunidad no le importa si son 2.256 o 2.356. Para ellos ya es una alerta que eso esté alrededor de los 2.000 microsiemens. Entonces ahí es donde vemos las limitaciones de esa instrumentación, porque obviamente a esos niveles tan grandes no nos da una precisión tan alta, de pronto no tan útiles para las grandes pruebas de laboratorio que hacemos acá, pero sí para la ordenanza y para el ordenamiento territorial alrededor del agua. 3, tenemos pluviógrafos para medir la precipitación. Los diseñamos y los desarrollamos nosotras mismas a través de impresión 3D, pluviógrafos tipo balancín, y se llaman pluviógrafos y no pluviómetros porque nos permiten no solo medir el dato al final del día de cuánta lluvia cayó, sino tenerlo dividido en diferentes momentos de tiempo. Si el pluviómetro, que es un balancín con un embudo, no está lloviendo, él se queda tranquilo, sin gastar energía, sin detectar ningún movimiento. Pero el momento en el que empieza a llover, empieza a caer el agua, llena esta cucharita y con un volumen de líquido, 2 centímetros cúbicos, 1.5 centímetros cúbicos, hace que se active el sensor. Cuando el balancín se mueve, este imán se acerca a este sensor de efecto Hall, que recibe, detecta el campo magnético del imán, y le dice, hey, me moví una vez, me moví 2 veces, me moví 3 veces. Y cada movimiento, nosotros al dividir el volumen de agua que genera ese movimiento entre el área de captura, que pueden ser 10, 20 centímetros cuadrados, podemos detectar cada movimiento cuántos milímetros de lluvia equivale. Y él a cada movimiento le genera algo que llamamos una estampa de tiempo. Entonces dice, a tal día, a tal hora, en tal minuto, en tal segundo, en tal milisegundo, hubo un movimiento. Y así podemos saber si los 10 milímetros de lluvia que cayeron o los 50 milímetros de lluvia que cayeron en un día fueron en un aguacero de 10 minutos o fueron una brisita que estuvo durante todo el día. Porque esos resultados son diferentes para el analista, sobre todo si de gestión del riesgo estamos hablando y trabajando, ¿cierto? Cuarto, tenemos monitoreo de movimientos en masa. Este es un carrete con un nylon en el cual tenemos nuestra EMA en un lugar fijo y tenemos la otra punta del nylon en el movimiento en masa que se está desplazando, lentamente, rápidamente, como sea. A medida que ese movimiento se va desplazando, va jalando el hilo del carrete y nuestro carrete tiene un sistema óptico de un diámetro conocido que nos permite detectar
cada giro del carrete a cuántos centímetros de desplazamiento equivale. Así, tenemos un carrete con 36 con 24 huequitos, eso lo llamamos un encoder óptico, esta es la referencia, y sabemos que cada movimiento en el dispositivo que estamos ensayando ahora, cada pulso equivale a 0.7 milímetros. Es decir, nosotros tenemos un equipo que puede medir desplazamientos de movimientos en masa con una resolución de 0.7 milímetros. E igual que con el pluviógrafo, cada vez que hay un movimiento de uno de esos pulsos, registramos el día, el mes, el año, la hora, el minuto, el segundo y el milisegundo, para poder ver en un periodo de tiempo cómo se ha venido desplazando el terreno que estamos analizando. Hemos trabajado también, por último, una EMA de calidad de aire con este sensor que se llama Sensirion SPS30. Este es muy especial porque tiene incluso certificación de la EPA, de la EPA, que es esta institución norteamericana, garantizando, digamos, la calidad y la fidelidad del dato, que nos permite medir material particulado 2.5 y 10 micras, que son sobre todo el de 2.5, que mayores afectaciones generan la salud de las personas y de los seres vivos y de los ecosistemas en general, porque llega hasta el nivel de los glóbulos a bloquearse ahí y a impedir la absorción del oxígeno. Eso, por ejemplo, lo hemos implementado en otros momentos y en otros proyectos con comunidades guayú para medir el impacto de la minería de carbón a cielo abierto, y en la ciudad podría implementarse. Ahorita estamos en un proyecto que tenemos con un colegio en Venecia, trabajando para implementar uno de ellos. Y ahora sí, ya no les voy a hablar tanto de la tecnología que tenemos implementada en nuestra EMA, sino dónde y con quién la estamos trabajando para que lo puedan tener de ejemplo y ver qué trabajos y desarrollos podríamos tener juntos. Lo primero es que en la sede central nosotros tenemos nuestra granja de pruebas. Si han pasado por ahí, creo que de pronto han visto muchos de nuestros aparaticos. Todo instrumento que nosotros desarrollamos, al ser de carácter experimental, tenemos que probarlo y calibrarlo muy bien antes de mandarlo a campo. Junto con la dirección general y con los diferentes grupos de trabajo, hemos construido y desarrollado unos protocolos especiales para poder calibrar y verificar que nuestros instrumentos sí están funcionando, por lo menos alrededor de valores conocidos y esperados. Acá tenemos 2 estaciones de monitoreo, monitoreando exactamente el mismo nivel de un piezómetro de los que hay entre la sede central y el químico para medir nivel de agua. Acá tenemos otros pluviómetros que estábamos probando, ahí tenemos también el distanciómetro, y ahí siempre vamos a estar experimentando inicialmente con nuestros equipos, los nuevos desarrollos y los que vamos a mandar a campo. Tenemos en San Luis de Gaceno, en Boyacá, un proyecto con la Dirección de Hidrocarburos. Tenemos instaladas 3 EMAs para medir el nivel de agua en piezómetros abiertos. Y tenemos instaladas 2 EMAs, pluviógrafos, para medir precipitación. Acá ocurrió algo muy bacano que nos interesa mucho contarlo, y es que gracias al desarrollo de nuestra EMA, pudimos descubrir que uno de los piezómetros tenía una lámina más o menos de 1 metro de hidrocarburo. ¿Por qué? Usualmente, para medir el nivel de un piezómetro, lo que se hace es utilizar una sonda. Una sonda marcada, pues hagan de cuenta un decámetro, que en la punta tiene un electrodo que cuando entra en contacto con agua alumbra, emite un sonido, lo que sea, y así uno se da cuenta a qué distancia del suelo está el nivel del agua. Cuando nosotros empezamos a calibrar nuestro instrumento automático ultrasonido, nos dimos cuenta que había una diferencia de 1 metro. O sea, la sonda marcaba 5 metros y nuestro distanciómetro ultrasonido marcaba 4 metros. Cuando entonces, después de probar varias veces, varias horas, incluso en campo, eso no estuve yo, un compañero Alejandro, probando en campo qué era lo que estaba sucediendo, pues metimos un vaso o algo para sacar el agua a ver qué era lo que pasaba, y nos dimos cuenta que toda el agua que había inicialmente era 1 metro de hidrocarburo. Hidrocarburo que la sonda no detectaba porque no conducía electricidad. Por eso era que sonaba 1 metro después, porque pasaba primero la lámina de hidrocarburo y apenas llegaba al agua lo detectaba. Entonces todas las mediciones que se estaban haciendo con esa sonda despreciaban el nivel de agua o de hidrocarburo, pero más allá de eso lo que miden son presiones de agua o las presiones de los acuíferos que están ahí confinados, despreciaban ese metro de nivel porque la sonda no lo detectaba. Con nuestro instrumento ultrasonido, no le importa si es agua o hidrocarburo, él detectaba dónde está la lámina y pudimos tener una medida mucho más adecuada
de ese nivel. Son varias como de las sorpresas y de los aprendizajes gratificantes que nos llevamos en campo. Tercero, tenemos en Villarrica, Tolima, instalado un pluviógrafo y acá, no sé si pueden ver en la imagen, está al lado de un tubito metálico, que es un pluviómetro del IDEAM. ¿Por qué? Porque nuestros instrumentos, como les decía ahorita, tenemos unos protocolos de calibración y en el caso de los pluviógrafos, tenemos que dejarlos un mes al lado de la estación del IDEAM o la estación profesional certificada, más cerca que tengamos del punto de interés donde nosotros queremos monitorear. ¿Para qué? Para ver que las pruebas que nosotros hicimos acá en Bogotá en laboratorio, en un campo, en un territorio en particular, nuestro equipo se comporta igual, porque la intemperie tiene muchas sorpresas, temas de temperatura, temas de humedad, temas de animales, muchas veces, y yo creo que las compas que trabajan en la red sísmica también han visto que uno llega y uno de cada 3 equipos está lleno de termitas, está lleno de hormigas, a veces animales, ustedes pues lo conocen muy bien, y por eso es que nosotros en territorio y en campo también siempre tenemos que hacer una calibración del instrumento que estamos trabajando. Tenemos otro pluviógrafo en Segundo de Putumayo, este es el último que instalamos, misma situación, lo tenemos al lado de una de las estaciones del IDEAM, ya en 2 o 3 semanas tenemos que volver, porque los datos están bien, a ponerlo en la cuenca, en el sitio que ya los investigadores y las investigadoras de la Dirección de Asuntos Nucleares, con quienes estamos desarrollando este proyecto, hayan definido. El anterior, el de Villarrica, estábamos trabajándolo con la Dirección de Geoamenazas, con el Laboratorio de Aguas Subterráneas, perdón, no de aguas subterráneas, con el Laboratorio de Aguas, la Dirección de Laboratorios. Tenemos un proyecto súper importante, que es utilizar estos conductímetros automáticos, ya no en campo necesariamente para monitorear la calidad del agua en campo, sino de un proyecto que ellos están desarrollando e innovando alrededor de la desalinización del agua. Pero para monitorear el proceso, la efectividad, la eficiencia, no podían estar todo el tiempo con su sonda profesional, que es esta acá a la derecha, monitoreando valores de entrada y de salida de su proceso. ¿Qué hicimos nosotras? Desarrollamos 2 EMAs de conductividad eléctrica que están monitoreando la frecuencia que ellos quieran, cada 10 segundos, cada minuto, cada 5 horas, como ellos lo definan. Ellos lo pueden programar de forma automática y monitoreando todo el tiempo el nivel de conductividad a la entrada y el nivel de conductividad a la salida. Porque no solo es el agua al final del proceso qué conductividad tiene, sino, por ejemplo, en los 8 horas que estuvo funcionando el filtro o el proceso que ellos desarrollaron, qué picos hay, dónde empieza a perder la efectividad y la eficiencia. Son investigaciones que ellas han hecho, hemos logrado profundizar y tener resultados muy positivos gracias a nuestra EMA de conductividad eléctrica. En La Calera, con el grupo de Geología Médica, instalamos hace poco un primer prototipo de medidor de conductividad eléctrica con uno de los acueductos comunitarios allá que se llama Tres Quebradas. En este momento pues es un sitio sin conectividad a red, entonces no podemos ver el dato que está reportando, pero sí que lo está almacenando allá en una memoria micro SD para luego nosotros poder entrar a analizar la calidad de agua en un periodo de tiempo de esta estación. Y por último, y tal vez de los más importantes y más valiosos para mí, es el semillero de monitoreo ambiental que iniciamos ya desde hace unos 2 o 3 meses en un colegio público acá en Bogotá que se llama la Institución Educativa Distrital Venecia. ¿Cuál es el objetivo? Como les decía, ellos tienen un interés, uno general alrededor, por supuesto, de la educación, del fomento de las geociencias y de la ciencia y la tecnología con sus estudiantes, pero también un interés particular, real, de monitoreo de la calidad de aire de la zona en la que está su colegio, porque según los datos de algunas estaciones del IDEAM que están cerca, se presentan picos de contaminación muy preocupantes. ¿Cuál es la idea entonces con ellos? Estamos teniendo una serie de sesiones, cada semana o cada 15 días, en función de la posibilidad y la disponibilidad de ellos, con un grupo de estudiantes de 9º grado, enseñándoles principios de programación de electrónica, programación de computadores, pero también de geociencias básicas, para que vean cómo se relaciona la electrónica precisamente con las ciencias naturales, con el objetivo de fortalecer un semillero de monitoreo ambiental y que ellos y ellas mismas construyan los instrumentos para el monitoreo comunitario. Acá es un ejercicio muy poderoso porque pues nos queda muy cerca, nosotros en el grupo tenemos el talento humano para poder hacer esto. Ojo, no para reemplazar la responsabilidad de los profesores, ¿cierto? Esto es muy importante. Siempre, siempre, siempre
queremos nosotros dejar capacidades instaladas en los territorios de las instituciones, porque pues no nos vamos a volver los profesores de los colegios de aquí en adelante, no es la misionalidad de nosotros como servicio geológico, pero sí que podemos capacitar a la gente y a los profesores para que vean cómo es de las geociencias y desde la electrónica y la programación de computadores pueden empezar a enseñarle a los jóvenes y a monitorear fenómenos físicos, geológicos, ambientales que les interesen en sus instituciones. En proceso estamos desarrollando en este momento un sensor de conductividad eléctrica, este sí para instalarlo en La Guajira, en una planta desalinizadora, esto en acompañamiento con el Ministerio de Vivienda. Estamos desarrollando un pluviógrafo para instalarlo en Popayán, en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico. Estamos desarrollando una EMA sismógrafo, una EMA para medir la turbidez, una EMA para medir la cantidad de cenizas que caen, y todo el tiempo con diferentes grupos de trabajo como los que ustedes hacen parte del servicio, estamos desarrollando diferentes proyectos. La REMA, y tal vez quise dedicarme un poquito más en esta exposición a hablar de la EMA y el instrumento como tal. La REMA no es más que la red de estaciones de monitoreo automáticas que nosotros hemos construido de código abierto. Tenemos un geovisor donde se puede entrar a ver las diferentes estaciones de monitoreo automáticas que tenemos instaladas y que están reportando datos en tiempo real. Las que no reportan datos en tiempo real porque en el sitio no hay conectividad o no hay condiciones para hacerlo, extraemos los datos y luego los subimos acá para que en el repositorio también puedan encontrarse. Utiliza pues a través de Node-RED nosotros tenemos como el visor detallado para, o el dashboard, el tablero de trabajo para visualizar los datos que estamos reportando. Desarrollamos este visor pues mucho más amable con los usuarios de las diferentes direcciones técnicas para que puedan acceder a los datos con los que estamos trabajando, y sobre todo es un servidor que hemos desarrollado de código abierto y también de bajo costo, porque hoy en día son proyectos que estamos implementando acá en el servicio geológico, pero el día de mañana son proyectos, por ejemplo, de monitoreo comunitario, donde queremos que la gente tenga la gobernanza y la soberanía de sus datos. Y tenemos incluso tutoriales en internet, no solo de cómo armamos nuestra EMA, que son muy importantes, sino también de cómo podemos montar estos servidores, estos visualizadores online, para que la gente en sus propios proyectos, en su colegio, en su acueducto, como sea, pues puedan desarrollar y trabajar, o las personas que son medianamente gomosas de la electrónica. Este repositorio lo tenemos en este momento en GitHub. Creo que los y las que trabajamos de temas de tecnología conocemos este repositorio y sabemos que para código, para diseño de software, diseño de hardware, tutoriales los tenemos ahí, pero la idea es que entre este mes y el otro ya los tengamos también disponibles en la propia página web del Servicio Geológico para que cualquier persona que quiera entrar a consultar los avances que nosotras tenemos, los encuentre ahí. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. De verdad lo que queremos es que sepan que como grupo de investigación y desarrollo de tecnologías geocientíficas nos debemos simplemente a trabajar con el resto de grupos de trabajo del Servicio Geológico, porque todos los desarrollos que hemos hecho no son por vicio, diría mi abuelita, sino porque están profundamente anclados a necesidades de comunidades, a necesidades de grupos de investigación, necesidades de grupo de trabajo. El día de mañana, si ustedes quieren ver qué sensores o qué herramientas podríamos desarrollar nosotros para trabajar con ustedes en sus grupos de investigación, es muy sencillo. Simplemente nos pueden escribir por el chat, nos pueden escribir al correo tecnologíasgeocientíficas@sgs.gov.co. Muchas gracias a todos y todas de verdad por conectarse. Nos parece muy importante poder compartir estos avances con todo el servicio geológico y que saquemos adelante muchos más proyectos juntas. Muy feliz día.